El sol caía a plomo sobre el árido paisaje de Arizona, tiñendo las rocas rojas de un naranja intenso. Cole Mano Negra Turner, un pistolero con fama de no tener escrúpulos, observaba con una sonrisa torcida el rancho que acababa de arrebatarle a tiros a un viejo ranchero llamado Jedediah. Nadie se atrevía a cruzar a Turner. Su reputación lo precedía como un huracán de pólvora y sangre. El viento silbaba a través de las grietas de la madera del porche, llevándose consigo el eco de los disparos y el gemido agonizante de Jedediah. Pero lo que Turner no sabía, lo que nadie en aquel polvoriento rincón del viejo oeste podía imaginar, era que un testigo silencioso y alado había presenciado todo. Un águila real, majestuosa y vigilante, que anidaba en las rocas escarpadas que dominaban el rancho. Desde su atalaya, el águila había visto el crimen a sangre fría, cada detalle grabado a fuego en su memoria aviar. Ahora el águila sobrevuela el rancho, testigo silencioso de la impunidad de Turner. Si están disfrutando esta historia de justicia en el lejano oeste, déjenos saber con un like y comenten desde qué país nos están escuchando. El águila, con su mirada penetrante, observaba a Turner y a sus secuaces celebrar su victoria, bebiendo y riendo a carcajadas en la casa que antes perteneciera a Jedediah. El águila no entendía de leyes ni de hombres, pero sí entendía de justicia. Sentía la injusticia como un aguijón en sus entrañas, una ofensa al equilibrio natural del mundo. Cada día, el águila volaba desde su nido en las rocas rojas hasta el rancho, sobrevolando la casa y el corral, observando a Turner y a sus hombres. Observaba cómo saqueaban las pertenencias de Jedediah, cómo maltrataban a sus animales, cómo profanaban su hogar. La impotencia la carcomía por dentro, pero sabía que debía hacer algo. Mientras tanto, en el pueblo cercano de Redemption Gulch llegaba un joven sheriff novato llamado Ben Parker. A pesar de su juventud, Parker tenía una mirada decidida y un sentido de la justicia inquebrantable. Venía dispuesto a limpiar el pueblo de forajidos y a hacer cumplir la ley sin importar los riesgos. Pero todos le advertían sobre Cole Turner. Es demasiado rápido con la pistola, chico. No te metas con él si quieres vivir. Parker escuchaba las advertencias con atención, pero no se dejaba intimidar. Sabía que Turner era un hombre peligroso, pero también sabía que la ley estaba de su lado. Comenzó a investigar la muerte de Jedediah, hablando con los vecinos, revisando los registros, buscando alguna pista que lo llevara a Turner. Pero nadie se atrevía a testificar contra él, por miedo a represalias. La gente del pueblo vivía aterrorizada, sumida en un silencio cómplice. Parker se sentía frustrado, pero no se rendía. Sabía que la verdad estaba ahí, en alguna parte, esperando ser descubierta. Entonces, un día, mientras cabalgaba por las afueras del pueblo, notó algo extraño. Cada amanecer, un águila volaba desde las rocas rojas hacia el rancho de Jedediah, realizando un circuito sobre la propiedad antes de regresar a su nido. Parker sintió curiosidad. ¿Qué atraía al águila a ese lugar en particular? ¿Podría haber alguna conexión entre el ave y la muerte de Jedediah? Pero lo que estaba a punto de descubrir. Decidido a descubrir la verdad, Parker siguió al águila al día siguiente. Cabalgó en silencio, manteniendo la distancia para no asustarla, observando cómo se dirigía directamente hacia el rancho de Jedediah.
El águila sobrevoló la casa, el corral y los campos antes de posarse en una de las rocas cercanas al nido. Parker se acercó con cautela, desmontó de su caballo y comenzó a escalar las rocas. El águila lo observaba con desconfianza, pero no voló. Cuando Parker llegó al nido, se quedó sin aliento. Allí, entre las ramas y las plumas, encontró una colección de objetos brillantes, monedas de oro, botones de nácar, un pañuelo de seda y un reloj de oro grabado con el nombre de Jedediah. La sangre se le heló en las venas, comprendió al instante. El águila había estado recolectando objetos del lugar del crimen, llevando consigo pruebas irrefutables de la culpabilidad de Turner. Era como si la naturaleza misma se hubiera aliado con la justicia. Con el reloj de Jedediah en su poder, Parker regresó al pueblo y arrestó a Cole Turner. La noticia corrió como la pólvora, sorprendiendo a todos. Nadie creía que Parker tuviera pruebas contra Turner, pero el reloj era irrefutable. Turner negó el crimen, gritando y pataleando, pero la evidencia hablaba por sí sola. El juicio fue rápido y tenso. Turner contrató al mejor abogado de la región, pero ni siquiera él pudo refutar la evidencia presentada por Parker. El reloj de oro era una prueba contundente de la culpabilidad de Turner. Durante el juicio, algo extraño sucedió. Un águila, la misma que Parker había visto volar hacia el rancho, apareció posada en el techo del juzgado. Parecía un testigo silencioso, observando el desarrollo del juicio con su mirada penetrante. Su presencia imponente llenaba el ambiente de una extraña solemnidad. ¿Cómo reaccionarías tú ante tal evidencia circunstancial? Cuéntanos en los comentarios. El jurado deliberó durante horas, pero al final llegó a un veredicto unánime: culpable. Cole Mano Negra Turner fue condenado a la horca. La multitud reunida frente al juzgado estalló en vítores y aplausos. La justicia, por fin, había llegado a Redemption Gulch. Mientras Turner era escoltado fuera del juzgado, esposado y con la mirada perdida, levantó la vista hacia el cielo. Allí, sobre él, el águila volaba en círculos, como un recordatorio eterno de su crimen y su castigo. Turner sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Sabía que nunca podría escapar de la mirada del águila, ni siquiera en la tumba. Mientras compartimos esta historia extraordinaria, nos emociona saber que nuestras voces llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia los está impactando, comenten desde qué país nos están escuchando. Turner fue llevado a la prisión estatal, donde pasaría el resto de sus días tras las rejas. El águila, mientras tanto, regresó a su nido en las rocas rojas, vigilando el rancho de Jedediah. Sabía que su trabajo no había terminado. Debía asegurarse de que la justicia se mantuviera en Redemption Gulch. El joven sheriff Ben Parker se convirtió en un héroe en el pueblo. La gente lo admiraba por su valentía y su sentido de la justicia. Pero Parker nunca olvidó el papel que el águila había jugado en la resolución del caso. Sabía que la naturaleza misma se había aliado con la justicia, que incluso los animales podían ser testigos de la verdad. A partir de ese día, Parker se convirtió en un defensor de los animales y del medio ambiente, protegiendo a las criaturas que compartían el viejo oeste con los hombres. La historia del águila justiciera se convirtió en una leyenda en Arizona. Se contaba de boca en boca, de generación en generación.
La gente decía que el águila era un símbolo de la justicia, de la verdad y de la perseverancia, que siempre estaba ahí, vigilando, asegurándose de que nadie escapara al castigo por sus crímenes. La historia de Cole Turner y el águila sirvió como advertencia para los forajidos y los malhechores del viejo oeste. Les recordaba que, no importa cuán poderosos o astutos fueran, siempre habría alguien o algo observándolos. Que la justicia siempre llega, tarde o temprano, y que nadie puede escapar a sus garras. La lección de esta historia es clara. En el oeste, la justicia tiene 1000 ojos. Puedes engañar a los hombres, pero la naturaleza siempre observa. El mal puede esconderse en las sombras, pero la verdad siempre encuentra la luz. Ningún crimen queda sin castigo. La paciencia y la observación vencen a la violencia. La naturaleza misma conspira contra la injusticia. Si esta historia removió algo en sus corazones, comenten qué lección se llevan de esta leyenda del viejo oeste. Dale like si disfrutaste esta aventura del viejo oeste donde un águila se convierte en justiciera. Suscríbete para más leyendas que tocan el alma y nos recuerdan que la justicia siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más remotos. Hasta nuestra próxima aventura. Recuerden que la verdad siempre encuentra la luz, no importa cuán oscura sea la noche.